no me gusta. Entonces, eso, claro, echa para atrás a la compañía. Entonces, no vamos a recaudar todo lo que queríamos. ¿Pero ustedes qué quieren? ¿Recaudar dinero para aumentar su core capital o quieren realmente ofrecer un negocio interesante? A mí la impresión que me da es que todavía ni se creen que de verdad haya está negocio. utilizando más como un recurso, simplemente lo que dices, para coger financiar dinero, y para conseguir ahí... entre comillas, no contándole todo al pequeño inversor. Los institucionales tenemos muy claro dónde está el decidir que sí o que no, pero el pequeño inversor que va a su caja y que le dice, no, si aquí los beneficios los hacemos y plantamos árboles, y para eso tiene que comprar usted las acciones ahora de la compañía, que ahora, a mí, Alberto, me gustaría que me contaras, sigue siendo caja, es banco, mientras que mantengan el 50%, es caja. Queremos entrar en una caja por concepto filosófico. A mí esto me echa mucho para atrás. Sí, hombre, conceptualmente, desde luego, bueno, técnicamente es un banco y como tal, los activos son trasladados como banco. Lo que ocurre es que es un banco controlado por una caja. Y entonces estamos en lo mismo. O sea, ¿en qué medida el gobierno de la caja no influye en el gobierno del banco? Y eso yo creo que es un tema bastante particular. Yo sí he tenido la oportunidad de ver a Bankia, tengo la valoración bastante en mente, que, bueno, por un poco de prudencia valorativa preferiría no tener o no emitir mi opinión, pero antes comentaba que en una OPV lo más importante son dos cosas: entender el negocio, que el negocio es atractivo y que el precio es atractivo. A mí en este caso, por mucho precio que me ofrezcan, es que hablamos de bancos y hablamos de cajas. O sea, no quiero ser crítico de manera absurda, ¿no? O de manera irónica con el negocio bancario. A mí el negocio bancario no me gusta en nada. O sea, hay dos cosas en este país que no me gustan, que son los políticos y los bancos. Y yo creo que en eso me doy Suelen ir muy unidos, además. En este caso particular, totalmente. Pero en los últimos 2 años en Inverseguros, la recomendación que hemos hecho a clientes siempre han estado muy ajenos a los bancos. Es decir, no toques bancos. No toques bancos. Respeto muchísimo las estrategias de trading, las estrategias de cortoplacistas, pero yo creo que cuando tienes la capacidad de invertir por valor, tienes la capacidad de tener información en el mercado, si hay un sector que es, digamos, volátil, es de riesgo, y la lectura de riesgo es muy entendible por todos, no hace falta ser un especialista en mercados o en análisis para poder entenderlo, por mucho precio que me ofrezcan, insisto, no voy a ir. Pero es que además me consta que ninguna de las cajas que están intentando salir al mercado van a aceptar cualquier precio, por mucha presión que haya en el mercado. Es más, yo me aventuro a decir que si el mercado se tensiona tanto que le exigen un descuento del 50%, muy posiblemente, y fíjate qué casualidad, fijaros, Cívica sale el mismo día que Bankia, claro. Obviamente, para intentar hacer el mayor ruido posible, pero el pequeño detrás del grande y muy cerquita de lo que CaixaBank va a hacer cuando la transformación sea efectiva el día 1 de julio. Por lo tanto, todo está muy preparado. A mí me parece que evidentemente es una cuestión de Estado, casi diría, lo de la reestructuración del sector de las cajas. Bankia va a ser absolutamente capital. La no salida de Bankia va a ser un desastre para los mercados. Nos va a llevar implícito una prima de riesgo brutal. Y yo auguro un verano tremendamente difícil y complicado si Bankia no sale, pero la realidad es que el producto es el que es. Insisto, por mucho precio que me den, no me gusta lo que me están vendiendo, y eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, el lenguaje lo utilizan de una manera muy directa, son muy claros en lo que quieren hacer con el negocio de aquí a los próximos 5 años, que es lo que a mí me cuesta todavía entender después de haberme reunido con ellos, o veo muy difícil el éxito de las cajas. Vamos a seguir hablando de todo esto, lo vamos a hacer después de una pequeña parada publicitaria aquí en el debate de la semana. Estamos ya de vuelta en el debate de la semana. Estábamos hablando, decía Alberto, el drama que supondría incluso para los mercados o hasta para la prima de riesgo que no saliera, por ejemplo, Bankia al mercado al final. Una pregunta que yo os quería hacer es ¿qué determina que una OPV que se ha planteado en un momento dado se decida retirar, como hemos visto en el caso de Atento, o como pudiera pasar en el caso de Bankia si no se cumplen expectativas? ¿Qué es lo que determina que esa OPV se retire al final? Pues Rafa, esto es oferta y demanda. Cuando se hacen esas llamadas a los inversores, en el caso sobre todo de las colocaciones institucionales, y ves que no hay peticiones que te van a cubrir por lo menos esa oferta que tú tienes, los bancos, que son los que al fin y al cabo tienen el compromiso de si no quedarse con las acciones, dicen, uy,
Cuando se hace una rebaja, como en el caso de Atento, de un 10% del precio, se vuelve a hacer esa ronda de llamadas y la gente está fría, pues antes de quedar mal venderlo y que no puedas cubrirlo, que eso sí que reputacionalmente es muchísimo más grave, pues prefieres esperar. ¿Qué es lo que podemos ver ahora con las cajas? Que ni aun con esos temas de precio se pueda colocar, por mucho tramo minorista que puedan poner ahora mismo a la venta, o un poco como decía Alberto, que las cajas no quieran bajar ese precio de colocación. Y entonces, pues nada, las nacionalizamos y todos, con nuestros impuestos, vamos a pagar. A mí me parece que hay grandes probabilidades de que pueda pasar eso, porque ahora mismo las cajas tienen que competir con el mismo Estado español, que está emitiendo deuda a unos precios atractivos. Recordemos, nuestra prima de riesgo está muy por encima de los 200 puntos básicos. ¿Y por qué voy a darle yo 1.000 millones, 1.200 millones a una caja que todavía no sé el negocio que me va a plantear o no? Sabemos que no es muy atractivo. Si la gente no tiene trabajo, no puede comprarse casas y no puede pedir créditos, y ese es por lo que ganan los bancos. Y no se lo voy a dar al Estado, que malo será que no nos apoyen los europeos y que los alemanes al final no terminen respaldando nuestra deuda. Yo no lo veo esto como una operación muy sexy para poder entrar. Nada que ver con las operaciones que estamos viendo en otras partes del mundo, donde ahí sí que se vuelve a ver esa sensación, ese sentimiento que a mí me recuerda un poco también al que vivimos a principios de los 2000. Y eso que en algunas, como la de Prada, me parece recordar que han estrechado el precio, o sea, que también tienen sus peculiaridades, sus dificultades. También, y además recordemos que Prada va a salir en el mercado asiático, lujo, marca reconocidísima, pero todo tiene sus capacidades. El otro día hablábamos, y me encantaron los datos que diste, Alberto, del volumen total de OPVs en Europa. El año pasado había sido 16.000, 18.000 millones. Estábamos hablando de que Loterías del Estado puede salir con 7.000. La mitad de todo lo que se ha recogido en toda Europa sería una OPV nuestra. Atento, eran 500 millones. Dices, bueno, es poco, y no ha conseguido sacarlo. Las cajas van a ir por encima de los 1.000. No está el mercado con ese exceso de liquidez para entrar en cosas que no tengamos clarísimas. Y si le cuesta a Prada, que es algo absolutamente mundial, imagínate el interés que puede tener un inversor chino en banca cíclica. Y lo que decías tú encima, que está con un negocio orientado a la parte asiática, que ha padecido menos la crisis, que parece que está más pujante, y aún así tienen que estrechar precios. Es una cosa peculiar. Sí, a mí me ha causado bastante estupor todo el proceso de OPVs que se han producido, OPVs y colocaciones que se han producido en Estados Unidos en el tecnológico, ¿no? Lo de Facebook, a mí me parece, como salgan los términos de los que se viene hablando y rumoreando, me parece absolutamente increíble. Lo de LinkedIn me dejó bastante sorprendido. Yo creo que el mercado a veces da la sensación de que no se aprende de las lecciones del pasado, ¿no? Yo creo que la capacidad de poder entender negocios, insisto, es que es muy importante. Es que es lo crítico. Casi que se sigue viviendo mucho de sentimientos, sí, o sea, de euforias, claro. Más que de análisis reflexionado y tranquilo de lo que decís vosotros, de dónde está el negocio de esta empresa. Claro, ¿por qué las empresas que acuden a un banco de colocación pagan fees tan elevados? Precisamente por la capacidad y de presión que tienen esos bancos para colocar. El mercado lo absorbe todo. Muy bien, claro, el mercado lo absorbe todo cuando encima vendes un negocio como LinkedIn, que yo todavía no entiendo qué es, ¿no? Sinceramente. Es un negocio en el que es muy difícil encontrar catalizadores en los que tú digas, vamos a ver, ¿dónde me genera el valor? Yo como accionista, ¿dónde estoy obteniendo valor en esta compañía? ¿Vale? No solamente es la parte efectiva que hago con las acciones, sino ese potencial de revalorización que toda acción debe de tener. Yo no lo entiendo, no me convence el negocio, pero claro, cuando lo vendes a 500 veces el beneficio, para que se entienda, cuando hablamos del ratio precio-beneficios, es cuántas veces estamos pagando el beneficio sobre la capitalización de esa compañía. O si lo ponemos en términos de año, ¿en cuántos años recuperaría mi inversión si esa empresa tuviera un crecimiento cero? Una empresa cotiza per 10, significa que si gana un euro por acción, tardaría 10 años en recuperar mi inversión inicial. Tardaría en LinkedIn 500 años. Claro, si alguien está dispuesto a comprar... Y aún así se ha vendido. Claro, con éxito. Claro que se ha vendido con éxito tremendo. Y claro, ellos podrán decir, no, claro, usted paga un PER muy elevado porque esta compañía tiene un crecimiento exponencial de los beneficios. Perfecto, pero es que esta compañía en 5 años, con un crecimiento exacerbado de beneficios, va a estar a PER 50 y seguirá tardando 50 años en recuperar mi inversión. Es absurdo. Pagar 50 veces el valor en ventas, me parece... O sea, creo que
esa sensación lo que ha hecho es animar mucho los mercados a nivel global. Ha trasladado una imagen de que los americanos están con un mercado más o menos bollante, aunque, insisto, en relación a lo que ha sido su pico de ciclo, siguen por debajo en términos de volumen. Trasladaba cierta euforia a Europa. Quizá por eso se han concentrado muchas OPVs en el mercado de junio-julio para intentar aprovechar un poco esa euforia compradora. La sensación es que se ha dado la vuelta a todo el optimismo que había de mercado y ahora estamos trabajando en un entorno mucho más difícil. Como no hay euforia compradora, es que lo que comentaba Sara, en España este año se esperan captar en OPVs en torno a 10.000 millones de euros. El FROB en un año ha recaudado 3.500 millones de euros. Bueno, uno podría decir que se están pagando de alguna manera solamente con algunas operaciones. Son casi 2 tercios de lo que decía Sara, son casi 2 tercios de todas las OPVs de Europa del año pasado. Claro, claro. Con el riesgo de España, Rafa, que tampoco es que ahora mismo, si tú eres un inversor australiano, americano o chino y tienes la posibilidad de invertir en el área euro, ¿dónde inviertes? En un país como Alemania, que te crece al 3,5, con mínimos de tasa de paro, con un gobierno por lo menos muy centrado, o inviertes en España, donde la tasa de paro ya está por encima del 20 y sabremos hasta dónde, donde no crecemos, aquí el crecimiento es 0,1 o menos 0,1 o brote verde, marchito y mustio. Está claro que no somos atractivos. Leía antes de entrar, no sé quién era de Goldman Sachs, que decía que lo que estaba de moda era vender España. En sus recomendaciones, venda España, venda España. Y si luego además pensamos que los ingleses llevamos 500 años, que no es que nos tengan un aprecio especial, pues yo la verdad es que ya el Financial Times lo leo así como muy deprisa. Pero es verdad que tienen cierta razón, porque no se han hecho las reformas que al final el mercado necesitaba para que los inversores nos vean más atractivos. En Reino Unido están mal, pero tienes un gobierno de coalición muy duro que está implantando unas medidas dramáticas, pero lo están haciendo. Entonces no tienes la sensación de que como país vayan a quebrar, por así decirlo. En España hay una interinidad en políticas y en una situación de stand-by que yo no sé cómo lo vamos a aguantar. Medidas legislativas en Reino Unido antes de separar banca de inversión y banca comercial, que generan un montón de polémica, y que la banca, todavía hay que reconocerlo, la Citi tiene un poder brutal, pero no les ha temblado el pulso. Es una medida con fuerza. Aquí parece que las medidas han quedado un poco tibias, ¿no? Quizás eso tampoco ha animado al mercado. Yo también rompo una lanza por nosotros. Hablas con un inglés y el inglés es mucho más pesimista y el español es más optimista. Que al final eso también tiene carácter y del sol, ¿eh? Claro, también tenemos un contrapeso. Y se lo dice uno que es optimista por naturaleza y no le gusta el sol. No, pero lo que sí que es cierto es que efectivamente, antes lo que comentábamos en términos de la colocación, por ejemplo, la reciente fallida de Atento, hay un factor importante también que subyace detrás de por qué ha fracasado la colocación de Atento. No solamente era una cuestión de precio, porque sinceramente a 17 euros, y de eso doy fe, había mucho inversor dispuesto a comprar. Y solamente ese interés de esos inversores ya cubría la colocación de Telefónica, que no era 4.000, no era 5.000 millones de euros, estamos hablando de un porcentaje bastante inferior, apenas 1.000 millones de euros, por lo tanto, de valoración me refiero. A mí me da la sensación de que lo que estaba detrás era: ¿y después de Atento qué? O sea, después de la colocación, ¿qué? ¿Qué tengo? Una compañía muy líquida, una compañía que muy difícilmente va a ser IBEX, a no ser que tenga un crecimiento inorgánico brutal, una compañía en la que la liquidez está tremendamente reducida, en la que muy posiblemente me quede atrapado como gestor si pongo una porción de mis fondos de inversión en una empresa, en la que por prorrateo es muy difícil establecer una política de inversión en este tipo de empresas. Claro, a mí me da la sensación de que ese es un tema también muy importante, ¿no? Aquí puede haber liquidez, obviamente, en el caso de las cajas, pero en el caso de las cajas priman otra serie de cuestiones. Por lo tanto, bueno, yo creo que el momento, evidentemente, no es nada bueno para colocar nada, para colocar absolutamente nada. Fíjese, lo que va paralelo al proceso de colocación es, por ejemplo, el déficit de las eléctricas, que está teniendo, y eso sí que es un carácter recurrente, ofrece muchísima visibilidad. Estamos hablando del negocio eléctrico nacional, que es un negocio de crecimiento lento, pero con una visibilidad absoluta, porque es un negocio regulado y con precios regulados. Bueno, pues no se quiere comprar negocio eléctrico español a pesar de esa visibilidad. Bueno, ¿por qué? Pues porque muchas veces dices, ¿realmente qué estoy comprando? ¿Qué es lo que quiero comprar? Y volvemos siempre a lo mismo, es entender el negocio de lo que se está vendiendo. El negocio de Europa hoy en día tiene muy mala venta, muy mala venta. Fíjese lo que ha pasado con nuestras verduras, no solamente las españolas, ya no las quiere el mundo. O sea, han pasado de ser, digamos,
un aspecto muy bien valorado dentro de la alimentación a ser algo totalmente repudiado por una mala publicidad. Pues es la prima de riesgo también, que se cristaliza de muchas maneras distintas, no solo en puntos básicos. Es la percepción, Rafa, que tienen ahora mismo de España y intentando ser lo más objetiva en términos políticos posibles, es verdad que hace 10 años España se percibía como uno de los países con más crecimiento de la Unión Europea.